Bueno, son las 7:30. Damos inicio a este encuentro educativo, saludando a todos los colegas latinoamericanos, nuestros queridos compañeros de las diferentes regiones de Latinoamérica. En calidad de la Asociación Latinoamericana de Perfusión, darle la bienvenida a este encuentro educativo y agradecerle su permanencia y el interés de querer siempre estar en la actualización de conceptos clínicos propios para nuestro desempeño como profesionales en el área de la cirugía cardíaca. Antes de empezar, vale la pena recordar a todos los invitados y a los asistentes mantener el micrófono apagado y sus cámaras apagadas durante el encuentro. Al finalizar esta dinámica o esta jornada académica, estaremos dando respuestas al panelista que nos acompaña hoy y se harán algunas aclaraciones y dudas. Sin más preámbulos, empezamos con un pequeño anuncio. Recordarles a todos ustedes que estamos a vísperas del el tercer Congreso Latinoamericano de Perfusión, que será llevado a cabo entre el 5 y el 7 de septiembre en la Ciudad de México. ¿Ya? Esta es la página oficial de la LAP, en donde podremos ver los requisitos, algunos datos importantes para el ingreso al país en cuanto al visado y también digamos, la importancia que va a tener este congreso y los diferentes temarios que se van a desempeñar. También es importante recordar que en el Congreso Latinoamericano también se estarán dando unidades de crédito educativo para la recertificación que debemos hacer en los próximos años. ¿Ya? Es importante recordarle a todos los asistentes que hasta el 15 de este mes, hasta el 15 de agosto, perdón, estará abierta la apertura para todos los trabajos libres, para que todas las personas que quieran hacer alguna ponencia, ya que se cerrará la plataforma y tendrán que ser llevados a revisión por parte de los expertos y darles el aval en el caso tal para la presentación, ya sea en póster, ya sea en presentación oral o en forma de taller. ¿Ya? También es importante recordar que aquí también está expuesto los diferentes eventos que llevamos aparte de la academia. El día de hoy estamos con la gasometría en línea, cómo sacar el provecho al máximo. Muchos de los colegas han estado escribiendo por las diferentes redes sociales de cómo ingresar o cómo inscribirse a los diferentes temarios. En la página de ALAP, al finalizar la parte de donde dice próximos eventos, están las fechas que van a llevarse a cabo los diferentes escenarios, tanto de webinars académicos como del Congreso. ¿Qué consiste? Básicamente es registrarse en el webinar. Ya todos están habilitados para que puedan inscribirse inclusive mucho más antes de la fecha del webinar. Aparecerá, digamos, la ficha de presentación y se hará el registro, siempre colocando uno o la cantidad que se vaya a registrar. Lo ideal es que sea por persona y debe darse confirmar el pedido. El total de los webinares no tienen ningún costo, entonces les va a aparecer como un total cero. Le da confirmar el pedido y ahí estará escribiendo sus datos. Debe colocarse su nombre, apellido, correo electrónico, de qué país nos acompaña y si está laborando actualmente, qué tipo de especialidad y si es perfusionista clínico certificado, colocar su número, ¿ya? Y lo que quiera y preguntar. Después de le da continuar, le da la aceptación y le llegará un correo electrónico diciendo que ya está inscrito para el webinar. Es sencillo, es un procedimiento fácil, es importante que todos lo hagan, ya que así pueden tener su unidad de crédito educativa correspondiente. ¿Estamos? Entonces, esa es la invitación. Si ustedes no hacen este procedimiento y participan del evento, también es bien, pero entonces no tendría la unidad de crédito educativa correspondiente. Este icono también es importante tenerlo en cuenta. Esto es un icono que se ha implementado en la página de ALAP para que a través de él se pueda hacer preguntas sencillas. El chat
está abierto a las 24 horas y se puede hacer las preguntas que ustedes consideren importantes. También estamos, digamos, abiertos a las solicitudes o recomendaciones que todos los perfusionistas quieran involucrar para el mejoramiento de esta aplicación. ¿Ya? Me acaban de informar que aclare la información hasta el 15 de julio. Tienen todos los perfusionistas que quieran postular su trabajo o su ponencia libre para el Congreso Latinoamericano de Perfusión. ¿Ya? Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar. Em, el tema de hoy es la gasometría en línea, cómo sacarle el máximo provecho. ¿Ya? Y el panelista es un gran invitado a nivel internacional. Es el doctor Fernando Celedón, es médico magíster en fisiología de la Universidad de Costa Rica, es profesor de fisiopatología y medicina interna de la Universidad de Costa Rica, hace parte de la División de Cirugía Cardiotorácica del Hospital de México, es decano de la Universidad de Santa Paula de Cudirabat, Costa Rica, y actualmente es el coordinador del posgrado en medicina extracorpórea de esta misma Universidad de Costa Rica. Es actualmente candidato al doctorado en educación médica. Así que es un honor por parte de la Asociación Latinoamericana de Perfusión contar con su apoyo, doctor, y estaremos prestos para escuchar su ponencia y el mensaje que nos quiera dar. Solamente abro parte de esta charla tomando en cuenta una imagen que publicó en el 2004 el Comité Nacional Americano de los Estándares en relación a los laboratorios clínicos, y es la obtención de resultados incorrectos en los análisis del pH y gases en sangre puede ser peor para el paciente que la ausencia de los resultados. Doctor Fernando, muchas gracias por participar. Es un honor y adelante. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a compartir Estoy, pantalla. sí, estoy dejando de compartir. Ahora sí, doctor, adelante. Ahí se puede ver la pantalla. Sí, señor. Bueno, muy bien. Buenas tardes y buenas noches para muchos de ustedes. Para mí es un placer estar hoy acá. Gracias a los organizadores de ALAB por invitarme. Vamos a durar aproximadamente 40 minutos y después hay 10 minutos, una sesión de 10 minutos para preguntas. Muy bien, no tengo conflictos de interés. El objetivo general de... no, para bajar esto. El objetivo general es analizar los aspectos fisiopatológicos que conllevan las alteraciones de las variables gasométricas en pacientes sometidos a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Eh, ¿Por qué es importante la gasometría en circulación extracorpórea? Bueno, vamos a ver. Nos permite, por un lugar, medir la perfusión tisular, valorar cómo está esa perfusión tisular. Eh, por supuesto que nos permite valorar el desempeño del oxigenador y determinar el estado ácido-base de ese paciente. ¿Qué variables podemos analizar para lograr esos objetivos? Bueno, todos esos ustedes lo conocen. Podemos ver pH, la presión parcial de dióxido de carbono, el PaO2, el bicarbonato, el déficit de base, saturaciones, tanto arteriales como venosas, hematocrito, hemoglobina. Algunos no reportan bicarbonato, entonces reportan el TCO2, ¿verdad? El CO2 total, el anion gap o la brecha aniónica plasmática, el DO2, que es el transporte de oxígeno, el VO2, que es el consumo de oxígeno, el VCO2, que es la producción de dióxido de carbono, la relación VO2-DO2, que es la extracción de oxígeno, eh, la relación DO2-VCO2, que nos da un parámetro también de la perfusión tisular, a partir de que ese 2 sea suficiente para no exacerbar o aumentar la producción de dióxido de carbono. También los electrolitos que varían, por supuesto, en los estados ácido-base,
el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y también podemos valorar lactato. Hay otras variables que también podemos analizar, como la presión venosa de la presión parcial de CO2 venosa y la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Este gradiente es importante, vamos a hablar de él más adelante. También tenemos la relación de esta diferencia de presiones venoarterial de CO2 dividido entre la diferencia del contenido arteriovenoso de oxígeno. Ahorita vamos a hablar de todos esos conceptos. También tenemos otro concepto importante, que es el contenido, ya no la presión parcial, sino el contenido, la diferencia de contenido venoarterial de CO2, el cociente respiratorio, la capnografía en SEC, ¿verdad? Que tal vez muchos de ustedes la ven de forma rutinaria. La canografía sublingual, en Costa Rica no la tenemos, pero bueno, algunos países tal vez algunos de ustedes la cuenten con ella. Y la oximetría cerebral, más conocido como el NIRS. Muy bien. ¿Qué alteración ácido-base nos preocupa más en circulación extracorpórea? Si tuviéramos que marcar solo una, casi estoy seguro que todos ustedes marcarían la D, ¿verdad? Y yo también marcaría la D. Uno generalmente en circulación extracorpórea se preocupa más por la acidosis metabólica. Sin embargo, todos son perjudiciales. La alcalosis respiratoria es perjudicial, disminuye el flujo sanguíneo al cerebro, produce un desplazamiento de la curva de disociación de oxihemoglobina hacia la izquierda, o sea, a la hemoglobina le cuesta más liberar el oxígeno. En la acidosis respiratoria, pues hay hipertensión arterial pulmonar, hay un aumento de flujo cerebral, produce arritmias, etcétera. La alcalosis metabólica también tiene una serie de complicaciones o consecuencias en el paciente, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que vienen con alcalosis metabólica vienen con alcalosis metabólica previa, pocas veces la desarrollan en SEC, excepto que uno administre bicarbonato de forma inapropiada. Muy bien. Y la que todos ustedes hubieran marcado es la acidosis metabólica. Porque la acidosis metabólica generalmente se produce por eh, o una mala perfusión o un incremento en la brecha de iones fuertes, como vamos a explicar ahorita. Muy bien, entonces esas dos son las etiologías que a la mayoría de ustedes hubieran respondido, ¿verdad? ¿Por qué se produce una acidosis metabólica? Porque se producen hidrogeniones por la producción de aniones metabolizables, por ejemplo, el lactato. Es decir, un paciente que no esté bien perfundido va a generar ácido láctico, ¿verdad? La glucólisis anaerobia, ácido láctico. El ácido láctico dona su hidrogenión y queda el anión, que es el lactato. Como el lactato se puede metabolizar, se llama un anión metabolizable. Realmente la brecha aniónica plasmática, que es la diferencia del sodio menos el cloro más el bicarbonato, realmente la brecha aniónica plasmática lo que representa es el acúmulo de aniones metabolizables. Otro anión metabolizable famoso, por ejemplo, el 3-beta hidroxibutirato, ¿verdad? El que se acumula en la cetocidosis diabética. Y así podemos nombrar muchos aniones metabolizables que son la causa real del aumento de la brecha aniónica plasmática. Pero por otro lado, tenemos también que se puede producir una acidosis metabólica porque se acumulen aniones, pero inorgánicos, no metabolizables. Por ejemplo, el cloro. Si el cloruro aumentara en el plasma, eso produciría una acidosis metabólica. Déjenme nada más acá poner el, el reloj para llevar el tiempo. Ok, muy bien. ¿Cuáles son causas de hiperlactemia? Hiperlactatemia. Bueno, ya todos conocemos. La más frecuente es que haya una hipoperfusión, ¿verdad? O una glucólisis anaerobia y el piruvato pasa al lactato por la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, hay otras causas de hiperlactatemia que no están asociadas a isquemia. Entonces, y a hipoperfusión. Por lo tanto, el análisis de la hiperlactatemia
siempre tenemos que verlo con lupa porque no siempre es origen de una hipoperfusión. El incremento de, por ejemplo, del consumo metabólico, por ejemplo, un paciente que lo manejemos en SEC con una temperatura inapropiada, una temperatura alta, o hipertermia, ¿verdad? Que sería lo peor. Ese paciente puede desarrollar hiperlactatemia. O si el paciente, por ejemplo, está recibiendo agonistas beta adrenérgicos, por ejemplo, adrenalina, ¿verdad? Que es un potente agonista de los receptores beta 1 y eso puede producir, y beta 2 también, pero eso puede producir hiperlactatemia, ¿verdad? Por estimulación de la bomba sodio-potasio TPasa y por aumento del consumo de oxígeno celular. Muy bien. ¿Cómo se analiza una alteración ácido-base en SEC? Hay tres métodos. El método fisiológico, que es el que conocemos más, el método físico-químico o el método de Stewart y el exceso de base. Ese es el método fisiológico. Todos conocemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿verdad? De la ecuación de Henderson-Hasselbalch, 6.1 es un número, no va a cambiar. 0,03 tampoco va a cambiar. Y entonces, a lo último, lo más importante, sacar el puntero, lo más importante es esta relación, bicarbonato, PCO2. Entonces, todos sabemos que el Listo. bicarbonato es el componente metabólico y la PCO2 es el componente respiratorio. ¿Qué pasa fisiológicamente? Si el bicarbonato disminuye, la PCO2 también debe disminuir. Esa es la compensación, ¿verdad? El bicarbonato aumenta, la PCO2 debería aumentar. Entonces, sería, por ejemplo, anómalo que uno tenga un bicarbonato muy disminuido con una PCO2 alta en SEC, porque va a empeorar la acidosis, va a disminuir más el pH y va a empeorar la acidosis y las consecuencias que se pueden producir en ese paciente. Esto es lo que ocurre fisiológicamente. Generalmente uno en SEC, en circulación extracorpórea, mantiene una PCO2 cercana a 40, ¿verdad? Pero uno puede variar con esto porque realmente la respuesta es fisiológica. Si uno tuviera una acidosis que tiene que de alguna forma compensar ese pH sin administrar bicarbonato, que ahora al final vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, esta compensación, que es una cosa muy sencilla, siempre hay que tenerla en mente. Si el numerador disminuye, el denominador también debería disminuir y viceversa. El anion gap o la brecha aniónica plasmática, como se lo mencioné antes, es la diferencia de sodio más la suma de los principales aniones, que es cloro y bicarbonato. Pero eso realmente no representa, sin esa fórmula, no representa el concepto que hay detrás, el concepto fisiológico que hay detrás de esta fórmula. El concepto fisiológico es que se están acumulando aniones metabolizables. Ese es realmente el concepto fisiológico. Porque si fuera un anión inorgánico, ya sea cloro o bicarbonato, ¿verdad? La brecha aniónica no cambiaría. En este caso, lo más frecuente es que disminuya el bicarbonato y que aumente el cloro o el cloruro y entonces la brecha aniónica se mantiene normal. Entonces hay dos tipos de acidosis metabólica. La acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada y la acidosis metabólica con la brecha aniónica normal, ¿verdad? O hiperclorémica, también conocida como hiperclorémica. El otro concepto importante, que tal vez no se calcule mucho en bomba, pero es importante conocerlo, es el delta-delta. El delta-delta, que puede ser en relación o en resta, ese delta-delta nos permite ver si hay más de dos trastornos ácido-base. Si hay dos o hay tres, ¿verdad? O cuatro trastornos ácido-base. Por ejemplo, el delta-delta normal, así en relación, va de 1 a 2. El delta-delta, para los que no lo conocen, es la diferencia del anion gap, o sea, el anion gap normal, el anion gap que tiene el paciente, menos el anion gap normal. Por ejemplo, si el anion gap está en 18 y, y el anion gap normal es 10, entonces tiene una diferencia de 8. Y el delta en el denominador es el delta de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato siempre se toma como 24. Es un número absoluto, no hay rangos. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un bicarbonato en 10 y el bicarbonato normal es 24, tiene un delta de 14, ¿verdad? Entonces, habría que dividir esa diferencia, esos deltas, y nos da un resultado.
El delta generalmente está entre 1 y 2, el delta-delta. Entre 1 y 2 significa que es una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada, nada más. Pero si el delta-delta se encuentra mayor a 2, significa que aparte de la acidosis metabólica, también hay una alcalosis metabólica subyacente, aunque la gasometría no lo demuestre a simple vista. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente tiene una alcalosis metabólica subyacente, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de administrar bicarbonato, porque va a empeorar esa alcalosis metabólica que tiene el paciente agregada y que no estamos viendo. Si el delta-delta es menor a 1, entonces significa que tiene una acidosis metabólica con la brecha aniónica aumentada más una acidosis metabólica con la brecha aniónica normal. O sea, tiene una acidosis metabólica por aumento de aniones metabolizables más una acidosis metabólica por aumento de aniones inorgánicos o no metabolizables. Muy bien. Y entonces estas son las compensaciones que uno debe aprenderse para manejar al paciente, ¿verdad? En bomba no cambia mucho a veces de lo que uno tiene que manejar en UTI o en otros contextos. Y aquí está, por ejemplo, la compensación de cuánto debe bajar el PCO2 con respecto al bicarbonato. Entonces, por cada milimol, aquí lo tenemos, en la acidosis metabólica, por cada milimol que disminuye el bicarbonato, la PCO2 debería disminuir 1.2, ¿verdad? Si fuera una alcalosis metabólica, por cada milimol que aumenta el bicarbonato, la PCO2 debe aumentar 0.7. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bicarbonato en 14, ha disminuido 10 de su valor normal, ¿verdad? Deberíamos de tener una PC2 en 28, ¿cierto? No vamos a manejar una PC2 en 28 en SEC, pero esa es la respuesta fisiológica para mantener el pH cercano a lo normal. Otro concepto importante en ácido base es que la compensación nunca es con respecto al pH. Se habla que un trastorno está compensado con respecto a la regla de compensación, que es estas que están acá, ¿verdad? Que son muy sencillas aprendérselas. Entonces, uno dice que un trastorno ácido-base, por ejemplo, una acidosis metabólica, está compensada si cumple con la regla de compensación y no básicamente si tiene el pH en 740. Si tiene el pH en 740 y tiene alguno de los dos fuera de rango bicarbonato, PCO2, lo que significa es que el paciente tiene una alteración mixta, o sea, tiene más de una alteración ácido-base, o ya no tiene ninguna, tiene una alteración mixta, ¿sí? O ya no tiene ninguna alteración ácido-base o es un componente respiratorio crónico, que no lo vamos a ver en SEC, excepto que mantamos algún paciente con alguna disfunción pulmonar crónica, etcétera. Muy bien, el otro método es el método físico-químico, ¿verdad? Que tenemos variables independientes. Este método, tenemos 3 variables que controlan el pH. Tenemos el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono. Tenemos los ácidos débiles, que es básicamente la albúmina y los fosfatos. Y tenemos la diferencia de iones fuertes. Este concepto, diferencia de iones fuertes, es muy importante. Este concepto simplemente nos dice que hay que tomar los cationes del plasma, ¿verdad? Que son el sodio, potasio, calcio y magnesio, y dividirle los principales aniones, que en este caso sería cloro y lactato. Como las concentraciones de esos son despreciables y lo que más hay es sodio y cloro, a veces la diferencia de iones fuertes se puede sacar simplemente restando el sodio menos el cloro, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumenta las cargas negativas, el cloro? Si aumenta el cloruro, la diferencia de iones fuertes, el principio es que tiene que haber electroneutralidad, o sea, las cargas positivas y las negativas deben ser iguales. Entonces, si aumentan las cargas negativas, el cuerpo de alguna forma tiene que aumentar las cargas positivas. ¿Cómo lo hace? Lo hace, eh, lo hace tomando el hidrogenión del agua. Entonces el agua libera hidrogeniones y los hidrogeniones tienen cargas positivas y eso compensa las cargas negativas que están aumentando por el incremento de cloro. Muy bien. Si, por ejemplo, el cloro disminuye, entonces las cargas negativas disminuyen, entonces las cargas positivas deberían también disminuir. ¿Cómo lo hace?
uniendo el hidrogenión al OH y formando agua. O sea, desaparecen hidrogeniones, fomentando una alcalosis metabólica en este contexto, y cuando aumenta el cloruro, fomentando una acidosis respiratoria. El tercer método para analizar el estado ácido-base es el déficit de base. Entonces, si ustedes revisan la literatura, pues algunos hablan de que va lo normal entre -2 y +2. Algunos hablan de entre -3 y +3. Lo cierto es que si el déficit de base está por debajo de -3, o sea, está negativo, significa una acidosis metabólica. Y si está por arriba de +3, significa generalmente una alcalosis metabólica. Las reglas de compensación con el exceso de base cambian, ¿verdad? Entonces, estas que tenemos acá son las reglas de compensación que hemos visto con el método fisiológico, y tenemos las reglas de compensación con el método del exceso de base. Por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica, ¿verdad? El pH está disminuido, la PCO2 también está disminuida, y el exceso de base está negativo, ¿verdad? Está más allá de -3, más negativo -3. Entonces, ¿cuánto debería estar la presión parcial de dióxido de carbono? Bueno, muy sencillo con esto. El delta de PCO2 debería ser igual al menos al déficit de base que tenga ese paciente, ¿verdad? Entonces es muy sencillo. Si fuera una alcalosis metabólica, ese delta de PC2, o sea, el PC2 normal menos lo que esté, se calcula multiplicando 0.6 por el déficit de base que tenga ese paciente. A veces se usan distintamente exceso de base o déficit de base, como ustedes gusten, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa en SEC? En SEC tenemos dos tipos de acidosis metabólica y son los principales que hemos visto. Dos orígenes, básicamente. Son la mayoría. Hay excepciones, por supuesto, pacientes que sean nefrópatas crónicos, que entran en SEC, o que tengan un EPOC, ¿verdad? O que vengan con algún otro tipo de alteración que agreguen un trastorno ácido-base. Pero la mayoría son o por hiperlactatemia o son por un aumento de la diferencia de iones fuertes. ¿Y a qué se refiere con incremento de la diferencia de iones fuertes? A que la mayoría de soluciones que nosotros empleamos en SEC, de alguna otra forma, o algunas soluciones que empleamos en SEC, pueden producir alteraciones ácido-base, ¿verdad? Y la solución, la muy mal llamada, ojo, muy mal llamada solución fisiológica, porque no es para nada fisiológica, esa solución que tiene 154 milimoles entre litro de sodio y 154 milimoles entre litro de cloro, esa solución tiene mucho cloro, ¿verdad? Tiene mucho cloruro. El cloro plasmático es alrededor de 100. Esa solución tiene 154, o sea, tiene más del 50% de lo que contiene el plasma fisiológicamente. Cuando usted le agrega esa solución al paciente, y especialmente en grandes cantidades, el cloro aumenta, la diferencia de iones fuertes disminuye, ¿verdad? Y entonces hace que el agua libere hidrogeniones y fomenta una acidosis metabólica hiperclorémica o una acidosis metabólica con una disminución de la diferencia de iones fuertes. Como el artículo lo dice, es una causa la mayoría de veces iatrogénica, porque los médicos o los perfusionistas lo deberíamos de saber, y muchas veces la obviamos y pasamos como que no está pasando nada, ¿verdad? Administrando simplemente 100 mililitros más, 200 mililitros más, 300 mililitros más de solución salina, y eso tiene sus consecuencias, puede tener sus consecuencias graves en el paciente. No solamente edema de tejidos, sino también alteraciones ácido-base y alteraciones electrolíticas. ¿Por qué alteraciones electrolíticas? Porque aparte que le agregamos cardioplegia al paciente que tiene una concentración alta de potasio, la acidosis metabólica inorgánica o con la brecha aniónica normal, produce una translocación, una salida de potasio desde el líquido intracelular hacia el LEC, ¿verdad? Entonces, es la solución que más transloca potasio. La acidosis metabólica hiperclorémica es el trastorno ácido-base que más promueve salida de potasio de las células y nos puede empeorar también esa hiperpotasemia. Muy bien, aquí están las diferentes soluciones. No sé cuál utilizan ustedes en sus hospitales.
quizás muchos utilizarán la solución salina. Ese es el nombre correcto, solución salina al 0.9%, no solución fisiológica. En nuestro hospital nosotros utilizamos Plasmalite. Vean aquí donde está la diferencia de iones fuertes, ¿verdad? La diferencia de iones fuertes de la solución salina es cero, porque 154 menos 154 da cero. Pero cuando usted se le agrega al paciente, como tiene más cloro que el plasma, entonces produce una disminución de la diferencia de iones fuertes en el paciente. Veamos la solución Plasmalite. La Plasmalite tiene, por ejemplo, dice que tiene una diferencia de iones fuertes de 50. Si ustedes suman esos dos, 27 más 23, les debería dar 50. Entonces, ¿por qué estos dos? Porque estos dos son los aniones metabolizables, el acetato y el gluconato, lactato, acetato, gluconato, todos son aniones. Y en el caso del acetato y el gluconato, son aniones metabolizables. En otras palabras, cuando ustedes se le agregan al paciente esa solución, el acetato se va a metabolizar, el gluconato se va a metabolizar, ¿y qué va a pasar con la diferencia de iones fuertes? Va a haber menos cargas negativas con respecto a las positivas. Y entonces, eso va a hacer que el cuerpo tenga que perder cargas positivas. ¿Cómo lo hace? Haciendo que el hidrogenión se convierta en agua. Y entonces me disminuye la concentración de hidrogeniones y me tiende a promover una alcalosis metabólica. Que en el contexto de la SEC, que es muy conocido, que tiene muchas variables que pueden producir acidosis metabólica, pues usar una solución que tienda a la alcalosis metabólica puede tener sus beneficios. Esta es el lactato de Ringer, ¿verdad? Que también puede haber en sus hospitales. El problema con esta solución de lactato de Ringer no es que agregue lactato, porque si usted le agrega lactato con esa solución no va a producir una acidosis metabólica. No va a producir acidosis metabólica porque ya está el anión, ¿verdad? Y ese anión se va a metabolizar. La única forma que produzca acidosis es que ese anión sea incapaz de metabolizarse. Entonces, si es un volumen muy alto de lactato de Ringer, sí podría producir acidosis en alguna forma, pero generalmente no produce porque el volumen no es tanto, el lactato se metaboliza y más bien tiende a producir una alcalosis metabólica, ¿verdad? Porque desaparece ese anión, desaparece el lactato, porque no es mucho, entonces tiende a disminuir, tiende a aumentar el pH. La otra es el acetato de Ringer, ¿verdad? Y la otra que también tenemos en nuestro hospital aquí en Costa Rica es la Isolite. Entre la Isolite y Plasmalite hay algunas diferencias, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, en calcio y en potasio. Esa tiene 10 milimoles por litro de potasio y la Plasmalite tiene 5 milimoles entre litro. La Isolite también tiene más calcio. A nosotros nos gusta más cebar la bomba con Plasmalite porque es bien conocido también que durante el tiempo de cardioplegia es importante que no haya una concentración elevada de calcio porque eso puede producir, contracturar y lesionar el miocardio, ¿verdad? Debido al aumento de la permeabilidad de los cardiomiocitos al calcio durante la cardioplegia. Sobre todo con cardioplegia despolarizante, ¿verdad? Hay dos tipos de cardioplegia, despolarizante, hiperpolarizante. En la despolarizante es donde aumenta la permeabilidad del calcio al cardiomiocito. Muy bien, entonces aquí tenemos la acidosis metabólica hiperclorémica. Antes de seguir, comando de tiempo, Hans. Estamos bien, doctor. Ya en cualquier momento le escribo a su WhatsApp cuando esté cerquita de los minutos. Pero vamos bien. Bien, gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos la diferencia de iones fuertes para que quede más claro el concepto. Esto, digamos, es lo normal, es de 38 a 42. Si la diferencia de iones fuertes disminuye, como en este caso de acá, el pH disminuye. Si la diferencia de iones fuertes aumenta, el pH aumenta. Cuando ustedes agregan solución salina al 0.9%, entonces están agregando mucho cloro, mucha carga negativa. Las cargas negativas aumentan y entonces la diferencia de iones fuertes disminuye y eso produce una acidosis metabólica. Y una acidosis metabólica, como decimos aquí en Costa Rica, medio jodida porque es de un componente inorgánico que dependemos del riñón para poderlo depurar, ¿verdad? Los componentes metabólicos por lo menos se pueden metabolizar en cuanto los tejidos puedan metabolizarlos, pero el inorgánico no.
y el flujo sanguíneo renal muchas veces disminuye durante la circulación extracorpórea. Muy bien, acá tenemos entonces que en SEC podríamos tener distintas alteraciones ácido-base, podríamos incluso tener una acidosis láctica con una acidosis metabólica sin anion gap, o sea, una acidosis con la brecha aniónica aumentada más una acidosis con la brecha aniónica normal. Esto es muy frecuente en SEC. Eso es frecuente en SEC. Aquí lo podemos ver y es un tipo de acidosis metabólica complicada. Y muchas veces, como decía el artículo, iatrogénica porque es por exceso de cristaloides en el paciente, especialmente cloruro de sodio al 0.9%, agregado al gran edema tisular que vamos a producir. Muy bien, rápidamente, ¿quién recupera ese bicarbonato que se está consumiendo con la producción de hidrogeniones? El riñón. Y es muy importante tener en cuenta esto porque nosotros tenemos que saber cómo está la fisiología renal en un paciente que vamos a tomar la decisión de agregar bicarbonato o no agregar bicarbonato. ¿Cómo estaba ese paciente incluso preoperatoriamente? ¿Cómo estaba la función renal? Y eso es importante. El riñón, entonces, todo el bicarbonato filtrado, la masa filtrada de bicarbonato, casi todo se reabsorbe de un 80 a un 90% se reabsorbe en el túbulo proximal. Entonces, la fisiología del túbulo proximal, las células del túbulo proximal deberían trabajar bien para que ese bicarbonato que se está filtrando se vuelva a meter otra vez a la sangre, se vuelva a reabsorber. Y hay otro concepto más importante y es los mecanismos de acidificación urinaria. La acidez titulable y la amoniogénesis son los dos mecanismos que ocurren a nivel del túbulo proximal y a nivel del túbulo colector que pueden formar bicarbonato nuevo. ¿Qué significa bicarbonato nuevo? Este bicarbonato que se está filtrando se está reabsorbiendo y este bicarbonato que va aquí es este mismo bicarbonato. Mientras aquí no hay ningún bicarbonato, aquí se está secretando un hidrogenión al fosfato monobásico, lo está convirtiendo en fosfato dibásico y el hidrogenión va ahí metido y ahí se excreta. Por cada hidrogenión que se secreta acá, se reabsorbe por la membrana vasolateral bicarbonato. Si ese hidrogenión se une a los grupos fosfatos, se llama acidez titulable. Si ese hidrogenión se une al amoníaco y produce el ion amonio, se llama amoniogénesis. La amoniogénesis es la principal defensa que tiene nuestro cuerpo para combatir una acidosis metabólica de forma eficiente. Obviamente la primera línea de defensa es el bicarbonato, ¿verdad? Es el buffer bicarbonato, el bicarbonato PC2 plasmático, pero más crónicamente el paciente se va a defender si el riñón está intacto y si es capaz de producir amoniogénesis o no. La pKa de este grupo difosfato es más cercana a 740, que es más efectiva, pero depende del fosfato filtrado. Y como todos ustedes saben, el fosfato se filtra y se reabsorbe un 80% en el túbulo proximal, queda un 20% que es el que se utiliza para esos procesos, pero depende de la masa filtrada de fosfato, que la tasa de filtración glomerular va a estar disminuida en situaciones de shock y en circulación extracorpórea. Mientras la amoniogénesis depende del metabolismo intracelular. Entonces, eso es muy importante porque ustedes deben de saber cómo está el riñón, sobre todo a la hora de tomar decisiones si agregar bicarbonato o no agregar bicarbonato. Cuando ustedes van a agregar bicarbonato, deben ser un poquito más liberales si ustedes saben que el paciente tiene comprometida la función renal o es un paciente que durante la SEC se ha deteriorado mucho la función renal. Ustedes miden durante la cirugía distintas variables que nos dicen más o menos cómo puede estar el riñón, ¿verdad? Si ese riñón se ha comprometido o ya venía comprometido una disección aórtica o un paciente con nefropatía crónica, diabético, etcétera, de lo que estoy seguro que todos ustedes manejan, entonces ese paciente, pues a la hora de corregir una acidosis, uno tendría que tener en mente cómo está ese riñón y cómo se va a defender ese paciente contra esa acidosis metabólica. Lo otro que es muy importante es que el riñón, perdón, que el bicarbonato, que es otro error que frecuentemente se produce en SEC, incluso en anestesia,
y en unidades de cuidado intensivo, es que a veces el bicarbonato se pasa en push, se pasa en bolo. El bicarbonato no se debería pasar en bolo, excepto que el paciente esté en paro. Pero si el paciente está asistido con la SEC, etcétera, el bicarbonato debería utilizarse en infusión y de forma lenta, ¿verdad? Para evitar efectos secundarios del uso de bicarbonato a la hora de tratar esa acidosis metabólica. Sé que Alap va a tener una presentación sobre el manejo de bicarbonato que va a estar muy interesado en escuchar. El uso de bicarbonato en una acidosis metabólica conlleva mucha fisiología, mucha fisiopatología, porque hay que ser hay que ser muy cauto y hay que interpretar bien lo que uno tiene al frente, ¿verdad? Fisiológicamente, fisiopatológicamente, para tomar las mejores decisiones en nuestro paciente. Muy bien, entonces, gases arteriales o venosos. Generalmente la gente prefiere gases arteriales, pero el gas venoso arroja más información que el gas arterial. Y aquí lo tenemos. Generalmente nosotros de la línea venosa o en muchos hospitales nada más miden saturación venosa y hematocrito y hemoglobina, pero deberíamos de tener más información de la línea venosa. Vean ustedes, aquí están los gases arteriales y venosos, ¿verdad? Ustedes saben que en el gas venoso hay una PCO2 más alta. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ok, Hans, cualquier cosa me interrumpís y me lo puedes decir por acá cuando falten unos 5 minutos. Sí, no, por ahora te quedan 10 minutos más, Doc. Gracias. Entonces, esta PC2 es más alta a nivel venoso, ¿verdad? El bicarbonato es más alto a nivel venoso, también es importante porque recuerden cómo se transporta el CO2 a nivel venoso, ¿verdad? El CO2 se transporta el 80% en forma de bicarbonato. Entonces, el bicarbonato va a ser mayor en el lado venoso que en el lado arterial. Eh, pero va a haber un gap de PCO2. La arterial es de 40 y la venosa es de 46. Hay un gap o una diferencia de 6 milímetros de mercurio, ¿verdad? Vean ustedes en este paciente en paro cardíaco, ¿verdad? Vean ustedes el gas arterial estaba en 741, mientras el gas venoso está en 715. Y vean ustedes qué interesante esto. La PC2 arterial estaba en 32 y la PC2 venosa estaba en 74. Muy bien. Recuerden que el bicarbonato puede incluso estar más alto a nivel venoso que arterial, por lo que les acabo de comentar del transporte de CO2, que es en forma de bicarbonato. Pero vean este PC2. Este PC2 llama mucho la atención y este PC2 nos dice que este paciente está crítico, verdaderamente crítico, ¿verdad? Porque está produciendo mucho CO2, sobre todo el metabolismo anaerobio y sobre todo de la compensación de esos hidrogeniones que se están formando, que están consumiendo bicarbonato. El hidrogenión que se está produciendo se está uniendo al bicarbonato a nivel venoso, está produciendo ácido carbónico y está produciendo CO2. Este CO2, entonces, viene de fuentes anaeróbicas y del proceso del consumo de bicarbonato. Cuando el CO2 aumenta tanto, esta reacción se detiene y este hidrogenión a nivel celular se une a proteínas y produce distorsión de las proteínas, no solamente de membrana celular, sino intracelulares y daño celular importante y lo que posteriormente puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Eh, Eso es el efecto de Haldane, que también es importante conocerlo, ¿verdad? Y nos explica a veces también, porque no todo es blanco y negro, todo hay que verlo fisiológicamente. Entonces, a veces la PC2 también puede estar más aumentada, porque la PC2 va a estar aumentada, aunque el contenido de oxígeno se mantenga, si la saturación de la hemoglobina va a ser menor. Y esto lo que dicta o lo que dice es efecto de Haldane, ¿verdad? En ese sentido que la hemoglobina va a recibir más CO2 cuando la hemoglobina está desaturada. Y vemos aquí también lo que sucede en una acidosis metabólica con el exceso de base. Aquí tenemos un exceso de base de -10, ¿verdad? Y nos dice que para un mismo contenido de CO2 tenemos una PCO2 mayor. Entonces, en acidosis también podríamos tener PCO2 mayores y eso también influir en que esa PCO2 también esté más alta y no necesariamente por un estado de hipoperfusión severa en ese momento. Entonces, el efecto de Haldane siempre también tenemos que tenerlo en cuenta. Muy bien.
Aquí tenemos entonces el origen de ese CO2. Aquí está el CO2 de forma aeróbica, pero también tenemos CO2 que proviene de la forma anaeróbica o el metabolismo anaeróbico. A lo último, ese CO2 pues va a llegar a la membrana del circuito o va a llegar al pulmón, ¿verdad? Si el paciente está en shock, se va a acumular más el CO2 en la sangre venosa, lo que se llama un estancamiento del CO2, porque no, la ventilación está alterada, pero en el circuito de circulación extracorpórea, nosotros controlamos mediante el barrido de gas, controlamos cómo se puede manejar ese CO2. Entonces, ese CO2 podríamos cuantificarlo, ¿verdad? Poniendo un canógrafo en la salida de la membrana, ¿verdad? Y de esa forma ver el CO2. La otra es eh, analizar mediante el CDI 500 el gas venoso o con una muestra de gas venoso y analizar la PCO2 venosa, a ver cómo está la PCO2 venosa, si no estamos midiendo la canografía venosa a nivel del circuito, ¿verdad? Entonces, siempre que hay disminución del gasto cardíaco, va a haber un incremento del CO2, ¿ok? Entonces, el CO2 es un parámetro importantísimo de cuantificar y analizar para valorar cómo está la perfusión tisular del paciente en circulación extracorpórea. El otro parámetro es la saturación venosa, que ese se usa más frecuentemente, ¿verdad? Y es barato. Entonces, la saturación venosa generalmente debería estar arriba de 75%, pero puede variar y puede disminuir por ciertos momentos de la cirugía. Ustedes saben que la vena cava superior tiene una saturación menor que la vena cava inferior. Dependiendo de la canulación, generalmente vena cava inferior y atrial, o sea, una canulación cavo-atrial, nosotros estamos viendo más la saturación de la vena cava inferior que de la vena cava superior, aunque obviamente la sangre se revuelve en la aurícula y es lo más parecido a una sangre venosa mixta, ¿verdad? No estamos recibiendo durante el tiempo de cardioplegia la sangre del seno coronario, que es también una sangre que puede ir muy desoxigenada, puede también influir en la saturación venosa. Lo cierto del caso es que la saturación venosa es importante también tomarla en cuenta. Generalmente debería estar por ahí 70%, algunos hablan 65% para arriba. Cuando disminuye, significa que hay una extracción de oxígeno aumentada, ¿verdad? Hay una extracción de oxígeno aumentada y no necesariamente isquemia tisular. Lo que sí es que es una alarma, disminuye la saturación venosa. Tenemos que ver qué está pasando en ese paciente, si tenemos que mejorar la perfusión o tenemos que mejorar el contenido arterial de oxígeno o ver qué está pasando con ese individuo. Muy bien, entonces aquí tenemos varios parámetros que son muy importantes y están todos englobados en la perfusión dirigida por objetivos. Tenemos el transporte de oxígeno, ¿verdad? Que es el índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. Ojo al contenido arterial de oxígeno. El principal factor del contenido arterial de oxígeno es la hemoglobina. Entonces, aunque muchos pacientes lleguen anémicos a sala, uno debería procurar no anemizarlos más. No anemizarlos más, como hasta incluso racionalizando las muestras de sangre que uno toma del circuito. Hay que ser muy exhaustivo, hay que ser muy minucioso a la hora de manejar el paciente en SEC, porque cada mililitro que se pierde de sangre del paciente, pues nos va a disminuir el contenido arterial de oxígeno y eso es vital para que tenga el paciente una entrega de oxígeno apropiada. De estos 20 mililitros entre decilitro, que es el valor fisiológico del contenido arterial de oxígeno arterial, del contenido arterial de oxígeno, 19,7 están dados por la hemoglobina, por el oxígeno unido a la hemoglobina, y apenas 0,3 por el oxígeno disuelto. O sea que el oxígeno disuelto ayuda, pero es ínfimo. La mayor parte, el mayor porcentaje del contenido arterial de oxígeno está dado por la hemoglobina. Después viene el VO2, el consumo de oxígeno, en números brutos es 250 mililitros minuto, ¿verdad? Indexado alrededor de 125 mililitros minuto metro cuadrado. Y aquí está la fórmula para calcularlo. Después tenemos la producción de dióxido de carbono. Y este valor es importantísimo, como lo acabamos de ver en CO2. La producción de dióxido de carbono
la perfusión dirigida por objetivos, el software lo calcula, ¿verdad? Pero si no, uno también lo podría calcular. Aquí está el volumen expiratorio, ¿verdad? En litros minuto. Perdón, sí, en litros minuto está la PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono expirada, y eso lo multiplican por 1.15, ¿verdad? O también esta otra fórmula, que es 1000 por el PCO2 expirado, ¿verdad? Por el barrido que ustedes tengan en sweet gas, dividido entre 750 mililitros de mercurio. Y podrían calcular este valor, pero también pueden tener conciencia de cómo está o derivarlo de la PCO2, la PCO2 venosa, ¿verdad? Así que si no tuvieran la producción de dióxido de carbono, podrían valorar la PCO2 venosa para darse una idea de cómo está esa perfusión tisular. Muy bien, generalmente debería estar menos de 60 mililitros metro cuadrado. Si está mayor a eso, pues es una alarma importante. Lo otro es el cociente respiratorio. Generalmente el cuerpo tiene una relación de 0.8, ¿verdad? Es decir, el VCO2 fisiológico es de 200 mililitros minuto, el VO2 de 250 mililitros minuto. No, si pueden estar uno a uno, ¿verdad? Pero no mayor a uno. Si está mayor a uno, significa que hay mayor producción de dióxido de carbono. Y entonces significa que el paciente está en condiciones de perfusión inapropiadas. También está la otra relación que es DO2, VCO2, ¿verdad? Que debería estar mayor a 5.3. La diferencia de presión parcial arteriovenosa, eh, venoarterial, perdón, aquí es venoarterial, que debería estar menor a 8 milímetros de mercurio. Esta es muy sencilla de calcular y es la PCO2. Ustedes miden la PCO2 arterial, miden la PCO2 venosa y entonces esa diferencia, ese gap, debería estar menor a 8 milímetros de mercurio. Y después está la extracción de oxígeno, que debería ser normalmente un 25% o menor a un 25%. Para finalizar, dos casos rápidamente. Este es un paciente de una disección de 48 años de edad. Llegó al Hospital México a la 1 de la madrugada. Llegó muy mal, ¿verdad? Tenía derrame pericárdico, ven qué grado de disección, una stanfora. A la 1:30 ya estábamos en sala, por ahí. Y vean ustedes estos gases. Este es el CDI 500. Nosotros medimos normalmente eh, gases arteriales y gases venosos, ¿verdad? Y vean cómo estaba el gas arterial. Si ustedes quitan este gas venoso acá, vean que el gas arterial 730, 41, 203, la PA2, no se ve tan feo. Un bicarbonato en 20, -5. Eso nos gusta mucho, pero bueno, no se ve tan feo. Ahora, si ustedes tienen el gas venoso, vean esto. 54 la PCO2. Vean el gap de PCO2, cómo está. Es un gap mucho mayor a 8 milímetros de mercurio, ¿verdad? La saturación, pues estaba cercana a 60, rápidamente la corregimos, pero la PCO2 seguía alta y seguía alta. Entonces, la diferencia o el gap de PCO2 es muy importante en circulación extracorpórea. Teníamos un contenido de oxígeno apropiado, ¿verdad? Ya cuando pudimos compensar al paciente nos dio esos parámetros que están aquí a la derecha, con la perfusión dirigida por objetivos, ¿verdad? Entonces teníamos un V2 apropiado, un VC2 apropiado, una extracción apropiada, una relación DO2, VC2 apropiada. Recuerden que Ranucci y otros han estipulado que un DO2 debería estar mayor a 270 mililitros minuto metro cuadrado para evitar lesión renal o tratar de evitar lesión renal. Y ese es otro paciente que se iba a hacer fuera bomba, paciente nefrópata, estadio 3B, que se tuvo que meter en bomba corriendo porque fibriló. Ya una vez en bomba, estando en bomba, hicimos estos gases. No le saqué foto al gas en ese momento del CDI porque fue corriendo todo. Esto es de nuestro registro y no guardamos registro del CDI. Entonces, pero vean esto. Vean la PC2 arterial, vean el pH arterial, eso ya fue en bomba, ¿verdad? Y vean la PCO2 venosa, 61.5, 47.3. Vean el gap de PC2. Obviamente ya el paciente tenía hiperlactatemia por el tiempo que duró fibrilando y que duró inestable mientras se canulaba y se metía en bomba, ¿verdad? Pero el lactato incluso podría permanecer por ahí.
y el PCO2, ¿cómo se llama? Está el gap aumentado. Vean esto qué interesante. Vean la saturación venosa en 73, pero el gap de PCO2 incrementado. Muy bien, entonces de todo esto que hemos hablado, es muy importante la perfusión dirigida por objetivos, ¿verdad? En un metaanálisis reciente, ahorita del 2024, nos ha dicho que la perfusión dirigida por objetivos, pues disminuye los tiempos en UCI, ¿verdad? El tiempo del paciente, disminuye la estancia hospitalaria significativamente, ¿verdad? Y también disminuye las horas de ventilación mecánica, disminuye la incidencia de lesión renal aguda, que es importantísimo, disminuye también la disfunción cardíaca o la necesidad de balón de contraposición intraórtico y también disminuye significativamente el daño miocárdico y la isquemia miocárdica. Así que, ¿cuáles son los mensajes para llevar? El gas venoso de la bomba, o si están en UTI, el gas venoso mixto, y si no tienen mixto central, que se utiliza más el central, las tendencias son parecidas, aunque hay una diferencia entre el central y el mixto, hay un gap. Arroja más información en el paciente crítico que el gas arterial, y esto es muy importante. Siempre tenemos que ver el gas venoso, es muy importante. La saturación venosa a veces pierde confiabilidad en la toma de decisiones. Paciente, por ejemplo, con hipotermia, no, la saturación venosa no es fidedigna, ¿verdad? O un paciente que tenga ya disfunción mitocondrial, un cuadro séptico severo, con una endocarditis que se está llevando a sala. Muchas veces sus pacientes pueden tener saturación venosa incluso elevadas, ¿no? Lo que nos habla de que la extracción de oxígeno puede estar comprometida, ¿verdad? Por disfunción mitocondrial y disfunción celular. Las variables relacionadas al CO2 venoso, y eso es de lo más importante de esta charla, son imprescindibles en circulación extracorpórea. Luego, siempre valorar tendencia de datos y confiabilidad de los mismos. A veces tomamos decisiones en un bicarbonato o en lo que fuera y resulta que ese dato puede estar sesgado. Hay que ver siempre un conjunto de parámetros o incluso si tenemos duda de repetir los datos. Y otra de las principales conclusiones de tal vez el mensaje que quiero darles es evitar la hemodilución. La hemodilución es una catástrofe para la fisiología, ¿verdad? No tiene nada beneficioso, aunque los libros viejos de perfusión decían que había que mejoraba la microcirculación, etcétera. La hemodilución es totalmente contraproducente. Entre más cristaloides nosotros le agregamos al paciente, ya sea en anestesia o en circulación extracorpórea, más hemodilución, más edema de tejidos, dado que todo ese líquido va a ir al espacio intersticial y al espacio extracelular. 75% en alguien fisiológico va al espacio intersticial y en circulación extracorpórea hasta el 90% puede ir al espacio intersticial, produciendo edema de tejidos. Con todas las consecuencias que tenemos del edema de tejidos, produce lesión del glucocálix y produce alteraciones electrolíticas, hipocalcemia, alteraciones ya sea hipernatremia o hiponatremia, generalmente hiponatremia, hipobicarbonatemia, o sea, diluye también el sodio, diluye la albúmina, etcétera. Después produce también acidosis metabólica hiperclorémica si lo que estamos utilizando es solución salina al 0.9%. Evitar grandes volúmenes de cloruro de sodio al 0.9%, que es una solución la más barata y la más utilizada, creo que tal vez a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Aunque algunos países utilizan soluciones que se denominan balanceadas, que tienden más bien a producir alcalosis metabólica o a contrarrestar esa acidosis porque tienen aniones metabolizables. Después, valorar siempre la hiperlactatemia con lupa. No siempre la hiperlactatemia refleja hipoperfusión. Y tener en cuenta que a las 6 horas post-SEC va a ser un pico siempre el paciente de hiperlactatemia, aunque sea poquito, pero a las 6 horas va a ser un pico de hiperlactatemia porque se reperfunden tejidos que estuvieron inevitablemente hipoperfundidos durante la circulación extracorpórea. Por mejor que tuviéramos los parámetros y lo que fuera, siempre va a haber tejidos, especialmente el lecho esplánico y médula renal, que pueden presentar hipoperfusión. En la medida de lo posible, aunque es caro, pero en la medida de lo posible, utilizar la perfusión guiada por objetivos. Si no tienen el software, pueden calcular muchos parámetros a mano, ¿verdad? O meterlo en una fórmula en Excel o lo que sea y que se los dé automáticamente. Y luego siempre valorar
utilizar un conjunto de indicadores de perfusión tisular y no casarse con solo uno. Siempre hay que ver varios. Hay que ver la foto completa, no una parte de la foto, ¿verdad? Y esto es muy importante para todos nosotros que trabajamos con pacientes muy críticos, tanto en el transoperatorio como en el posoperatorio. Muy bien. Eso sería, Hans y estimados compañeros. Muchas Bueno, gracias por la muchas atención. gracias, doctor Fernando, por sus datos y por todo lo que nos ha comentado el día de hoy. Voy a empezar a hacer la lectura de lo que han escrito en los chats. Escriben buenas noches. ¿Cuál sería la purga ideal? ¿Cuál solución? ¿Cuándo sanguínea? ¿Qué medicamentos? Y pues muchas gracias. Ok. Bueno, eso depende mucho de cada centro. Ustedes saben que si ustedes van a un centro, van a otro, pues van a encontrar diferentes tipos de purgado. Generalmente en nuestro centro yo no uso albúmina o no usamos albúmina, ¿verdad? ¿Por qué no usamos albúmina? Primero, la albúmina tiene carga negativa, es un ácido, perdón, es un ácido débil. Y ese ácido débil también de alguna otra forma contribuye a la acidosis metabólica como vimos, ¿verdad? Con el método de Stewart. Lo otro es que la albúmina, el objetivo es para que se quede en el espacio intravascular, pero normalmente en la circulación extracorpórea hay una respuesta inflamatoria elevadísima, ¿verdad? Muy severa, que aumenta la permeabilidad en todos los lechos vasculares. Y eso incluso incluyendo barrera hematoencefálica y glomérulo. Entonces la albúmina se va a ir al espacio intersticial del sistema nervioso central, se va a ir se va a filtrar más de la cuenta, ¿verdad? Por aumento de la permeabilidad glomerular y va a y ustedes saben que la albúmina se filtra y se reabsorbe, ¿verdad? Por los túbulos, entonces va a producir daño tubular, ¿verdad? Y produce lesión renal. Podría llegar a producir lesión renal. Y a nivel del sistema nervioso, una hipertensión endocrinal subclínica. Aparte que también a nivel sistémico, esa albúmina se puede ir al espacio intersticial y puede empeorar el edema de tejidos porque esa albúmina generalmente va acompañada de cristaloides. Le agregamos un poquito de heparina, medio cc de heparina, que son la concentración que nosotros utilizamos son 2.500 unidades de heparina al circuito, pero lo cebamos con un gran volumen de cristaloide y antes de entrar lo ponemos a recircular para sacar todo el aire, etcétera, ¿verdad? Purgarlo bien y para que esa heparina se recubra a las membranas y a las tubuladuras y después lo dejamos prácticamente en cero. O sea, nuestro volumen de cebado para entrar en SEC, incluyendo lo que usamos en el circuito cardioplegia, oscila más o menos en 700 mililitros, ¿verdad? Y con eso más o menos entramos. No utilizamos albúmina para no estresar más perdón, el mannitol para no estresar más el riñón, ¿verdad? En momentos en que está isquémico. Y tampoco utilizamos diuréticos de asa, excepto que el paciente tenga ya un componente, estuviera utilizándolos crónicamente o tuviera ya enfermedad renal crónica o lesión renal aguda importante. Muy bien, no sé si con eso tal vez. Bueno, y utilizamos la Plasmalite. La Plasmalite A es la que nos gusta más, aunque también contamos con el Isolite. Solo que el Isolite tiene más calcio y entonces evitamos usar calcio durante el tiempo de cardioplegia para evitar que llegue al miocardio una concentración alta de calcio, ¿verdad? Tomado obviamente de la sangre porque utilizamos cardioplegia sanguínea. Bueno, yo quiero ser como un poquito aquí controversial en cuanto a lo que usted dice, Doc, Sí, porque claro. también soy muy amante de lo que es el equilibrio ácido-base. Y ahí viene a veces una paradoja. Si bien es Ujú, cierto, existe la literatura que usted menciona sobre el manejo de la albúmina, pero existen otras personas donde la defienden. ¿Y en qué ujú, sentido? Básicamente cuando nos estabas hablando de la brecha aniónica. Si volvemos a la fisiología, nos habla la ley de Fichte, o no sé cómo pronunciarlo, la ley de Fichte, que nos sí, habla de que la albúmina incrementa o disminuye esa brecha aniónica, digamos, esa brecha aniónica total. Ya que si hay una deformación de las proteínas, dentro de ellas la albúmina, por supuesto que va a tratar de, digamos, cambiar esa brecha aniónica que nos va a dar un oriente. Y sabemos que las proteínas a la vez son uno de los buffers importantes del organismo, ¿ya?
hay muchos que defienden la cuestión de que las necesitan proteínas totales precisamente para ese equilibrio ácido-base y más en circulación extracorpórea que se va a ver afectada por la hemodilución. Y en, Ujú. en un estudio que hicieron en en la India, básicamente identificando por qué en los nenes defendían pues ponerle a todos ese priming de albúmina y que se podía extrapolar al adulto. Y hablaban precisamente que ellos recomendaban siempre mirar la brecha aniónica urinaria al mirar la fracción de excreción del bicarbonato y que eso nos puede, obviamente, como usted dice, llevar a que si está elevada la excreción puede y ponerle albúmina podría también desencadenar una acidosis tubular, ya sea tipo 1 o tipo 2. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero que precisamente los hidrogeniones, al haber hipoalbuminemia o al haber exposición de hemodiluciones en un circuito extracorpóreo, y generando un incremento en el consumo de oxígeno y en la producción de CO2 que se va a dar data propio de la circulación extracorpórea, los hidrogeniones van a intentar pegarse a las proteínas y uno de los principales buffer que va a ser, digamos que va a intentar compensar también la hemoglobina. Entonces decían, seguían apoyando de que tenía que ser un priming con sangre, precisamente para optimizar el principal buffer del organismo, que es la misma hemoglobina, porque si bien es cierto, en la hidrogenio, en la acidosis, la hemoglobina va a intentar pegarse a los hidrogeniones también, convirtiéndose en hemoglobina hidrogenada para poder compensar ese pH y la cantidad de proteínas dentro de esa la albúmina también se van a pegar los hidrogeniones para tratar de compensar ese pH, obviamente un mecanismo compensatorio. Entonces, a veces cuando nos comentan los colegas de cuál sería el ideal, empieza ese desbalance entre qué sería mejor o qué sería peor y pues obviamente va en base a la experiencia que uno tenga. Es Claro, controversial esa cuestión. es controversial, sí, tienes toda la razón. Es muy controversial. Quiero hacer un paréntesis. Todo lo que he dicho en la charla de hoy es para adultos. Generalmente yo no tengo experiencia en niños, no trabajo con circulación corpórea ni con ningún tipo de patología en niños, solo trabajo en adultos, por eso lo puse en la página principal. Porque en niños se justifica más, obviamente, purgar con sangre, etcétera. Lo que estoy hablando es en adultos. Entonces, vieras que, bueno, el tema de la albúmina es muy controversial. Hay diferentes artículos, acabamos nosotros en el posgrado, acabamos de revisar ese tema de forma profundo. Eh, hay poca evidencia, realmente es muy importante siempre ver la evidencia científica que hay de uno u otro aspecto, ¿verdad? Este, si la albúmina tiene carga negativa, y eso que usted dijo es muy importante, y eso se me olvidó decírselos, siempre que ustedes calculen la brecha aniónica plasmática, tienen que corregirla con albúmina. Lo que pasa es que en SEC normalmente no medimos la albúmina, pero por cada gramo entre el decilitro que disminuye la albúmina, por Por debajo de debajo de su valor 4. normal, Por hay debajo que de 4. debajo de 4 hay que sumarle a la brecha aniónica plasmática 2,5 miliequivalentes entre litro. Eso es por la disminución digamos, por la hemodilución o por la pérdida de la albúmina, porque esa carga, la albúmina es un anión o se considera un anión y es el principal factor que contribuye a la brecha aniónica plasmática, ¿verdad? La carga de la albúmina, la carga negativa, fisiológicamente es el principal factor que contribuye a que haya una brecha aniónica plasmática. Entonces, el cambio en la albúmina produce cambios en la brecha aniónica plasmática. Ahora, por el método de Stewart, si uno agrega albúmina, está agregando cargas negativas. Si las cargas negativas aumentan, perdón, por el método de Stewart se Es produce aumento de liberación de hidrogeniones. Pero lo que usted dice también tiene toda la razón. La albúmina también las proteínas también son un buffer, especialmente la hemoglobina es un buffer intracelular muy importante, ¿verdad? Hemoglobina, pero la albúmina también podría generar cierto papel. La albúmina es cara y la evidencia como tal, la evidencia científica es muy débil. Los mecanismos fisiopatológicos propuestos para los que lo defienden o para los que no la defienden son diversos, ¿verdad? Yo lo que les digo, lo que les puedo recomendar es que piensen a qué pacientes se están enfrentando o el escenario clínico al cual se están enfrentando. Si es un paciente con una sec corta, en el cual no va a haber mucha permeabilidad en los capilares, no mucha respuesta inflamatoria, etcétera, bien, digamos, yo no vería ningún problema en que se use albúmina, ¿verdad? Pero si por lo menos en nuestro contexto, las mayoría de circulaciones corpóreas tienen un tiempo prolongado, y estamos viendo cada día casos más complejos.
y preferimos, por nuestro análisis, preferimos no utilizarla. Pero eso queda obviamente a criterio de cada centro y sobre todo de la patología que atienda cada centro, ¿verdad? Sea niños o adultos o, este, o el tipo de paciente que están atendiendo. Sí, y más que todo en esos adultos malnutridos, esos adultos en enfermedad renal crónica en estadio 4, estadios donde están súper avanzados y que nos llegan y que eso es lo que nos vamos a enfrentar. Ya de por data vienen acidóticos, hipoalbuminémicos y Ese es un obviamente tema, uno empieza a jugar con eso. ese es un Ya, tema que podrían tocar en ALAP o en algún otro momento para revisar toda la evidencia científica que hay, ¿verdad? Hasta el sería momento una buena propuesta. Es una muy buena propuesta, doctor. y puedan, digamos, Siguiendo, ujú. siguiendo con las preguntas, dice aquí, ¿existen dispositivos validados que se adapten a la salida de gases del oxigenador para medir capnografía en una línea, perdón, en línea durante la SEC? ¿Se recomienda esta medición de manera habitual cuando no tenemos gasometría ampliada en línea? Es decir, pues no se tenga un dispositivo, un CDI o la del Stoker. Claro que sí. Es muy sencillo. Simplemente agarran el canógrafo, la línea de canógrafo de la máquina de anestesia y se la pegan a la salida de la membrana. Entonces, ahí van a tener una canografía, no van a tener, obviamente, van a tener una línea, pero van a tener un valor. Y ese valor es más cercano al PC2 venoso que al PC2 arterial. Aunque en algunos artículos aparece que es más cercano, o sea, aparece como si fuera más cercano al PC2 arterial, realmente es más cercano al PC2 venoso. Ustedes Venoso. con eso podrían monitorizar el PC2 venoso, ¿verdad? Midiendo la canografía. Generalmente varía entre Yo uno sé que tengo como máximo un de disgusto. mercurio. Nosotros no debemos haber Perdón, apaguemos el cancelado la micrófono, sesión. porfa. No, Apaguemos el no lo debimos micrófono. haber cancelado. Ok, eso es una forma Ya, muy muchas barata y gracias. sencilla. Es una forma barata y sencilla de ver la PC2. Perfecto, Doc. PC2 venoso. Eh, Le avisan aquí también cuál es el criterio que se debe usar para la administración de bicarbonato, solo teniendo resultados de gasometría. Ok, el uso de bicarbonato tiene sus cosas, ¿verdad? También, como usted lo acaba de decir, hay gente que lo apoya, hay gente que no lo apoya. Nuevamente es un tema también importante, sé que lo van a revisar en el Congreso o en alguna charla, y es un tema que se las trae, como dicen, igual el tema de la albúmina. El bicarbonato hay que ser caucioso a la hora de utilizarlo, o sea, hay que ser muy prudente. Este, generalmente, si usted ve una tendencia con el déficit de base y con una PC2 normal o no muy disminuida y con un déficit de base que va en tendencia hacia volverse negativo, usted tiene que ya comenzar a valorar si va a utilizar bicarbonato o no. Creo que lo más importante de utilizar bicarbonato es la forma en cómo se administra y cómo se calcula. Generalmente, administrar grandes volúmenes de bicarbonato no es bueno. Y lo otro es nunca administrarlo en push, nunca administrarlo en bolo, ¿verdad? Sino administrarlo en un goteo. Realmente la utilización del bicarbonato es para atajar que ese pH no se vuelva más acidémico. Nunca es para volver el pH a un valor normal, ¿verdad? Para corregir completamente el estado ácido-base. Porque esa transición del estado acidémico hacia el estado ácido-base normal o incluso alcalémico tiene consecuencias importantes muy grandes. Eh, Obviamente la literatura que uno lee generalmente es en paciente crítico y en paciente crítico la perfusión tisular está muy disminuida y ese bicarbonato cuando llega a la microcirculación se une al hidrogenión y forma CO2 como acabamos de ver en la charla y ese CO2 como es muy permeable a las membranas incrementa el CO2 a nivel intracelular y disminuye el pH intracelular. Sin embargo, en SEC no tenemos ese factor porque en SEC nosotros estamos perfundiendo al paciente, tenemos el DO2 y el gasto cardíaco controlados con la máquina. Entonces, en C2 tenemos menos riesgo de que ese bicarbonato produzca de rebote una acidosis intracelular, ¿verdad?
Entonces creo que el bicarbonato no hay que satanizarlo en circulación corpórea, es una herramienta muy útil, pero es importante la forma en cómo la utilizamos y no utilizarla en bolo, utilizarla en goteo, ¿verdad? No importa que tengan que repetir los goteos, si usted ve que la tendencia sigue hacia la acidemia y siempre tratar de buscar la causa por qué el paciente está acidémico, ¿verdad? Cánulas, la escogencia de las cánulas es muy importante, la hemodilución es muy importante, ¿verdad? Está paciente hemodiluido, el contenido de tener de oxígeno es muy importante, manejar un buen contenido de tener de oxígeno, ¿verdad? Y todas las variables que hemos visto ahorita que nos ayudan a mejorar la perfusión tisular. Muchas gracias, Doc. Una última es, doctor, ¿cómo se puede compensar un delta elevado de CO2 con una extracción elevada, adecuando el barrido de gas fresco en la SEC? En estos casos, ¿cómo llevamos el cociente respiratorio a la normalidad? Muy buena pregunta. Eh, Vamos a ver, si ustedes aumentan el barrido, obviamente van a depurar el CO2 venoso, van a bajar más el CO2 arterial, ¿verdad? Eh, Aumentando el barrido de gas, pero el CO2 venoso, más que bajarlo, un CO2 venoso alto constantemente, a pesar de un barrido alto, y una PCO2 ya arterial disminuida, ¿verdad? Por debajo de 35, alrededor de 35 milímetros de mercurio, nos habla que el paciente continúa hipoperfundido y que continúa produciendo CO2 elevado a nivel venoso. Así que el CO2 no es como matemático, no es que aumento el barrido, o sea, el CO2 arterial, aumento el barrido y lavo el CO2 arterial. Eso todos lo sabemos en ECMO, en SEC, ¿verdad? Pero el CO2 venoso debería interpretarse diferente. Aumento el barrido, está bien, puedo tratar de bajar el CO2 venoso, pero el CO2 venoso no indica eso. El CO2 venoso indica que el paciente está hipoperfundido. Entonces, debo más bien fijarme en las variables que controlan la perfusión tisular, ¿verdad? Gasto cardíaco, contenido arterial de oxígeno, las relaciones que hemos visto, extracción de oxígeno, etcétera, para ver en qué puedo optimizar esa perfusión, ¿verdad? Generalmente todo esto va muy asociado a hemodilución, a respuesta inflamatoria y a las comorbilidades que tiene el paciente, diabetes, etcétera. Entonces, ese CO2 venoso a veces no es tan fácil recuperarlo si el paciente realmente está muy hipoperfundido, ¿verdad? Lleva su tiempo recuperarlo, pero se puede hacer. Se puede hacer optimizando la perfusión, no tanto aumentando el barrido de gas. Barrido de gas hay que aumentarlo, pero sobre todo hay que valorar las variables de perfusión a ver qué podemos optimizar y qué no. Muy bien, me atrevería a decir también que evaluar esos otros componentes en cuanto al plano anestésico, digamos, el manejo del metabolismo que tenga ese paciente, las hiperglicemias, Claro, ahí sumando todas eso, esas cositas que pueden incrementar ese CO2 venoso que usted dice, doctor, que aunque nosotros la vemos el CO2 a nivel arterial y el CO2 arterial sea, no sé, el más bajo posible de acuerdo a la fórmula que tengamos o a lo que queramos como estrategia manejar para el paciente y teniendo en cuenta de que si el paciente es hipercámico de base, si es un paciente poliglobúlico, etcétera, etcétera, hay una cosa el importante. CO2 venoso va a ser el metabolismo directo propio de la célula, que es allá lo que pasa en el microcapilar, que siempre es el reto que nos enfrentamos todos los perfusionistas al momento de hacer la circulación extracorpórea. Eso es muy importante, Hans, por el hecho de que muchas veces ustedes tienen todo perfecto en la bomba, pero resulta que el paciente no está bien relajado, ¿verdad? Entonces tiene actividad muscular. Y usted dice, ¿por qué raro? ¿Por qué la saturación venosa me está cayendo un poco y por qué ese CO2 venoso está alto? Si ya tengo todo, tengo un buen DO2, tengo un buen contenido de oxígeno, tengo todas las variables, digamos, apropiadas, a nivel arterial está muy bonito, pero a nivel venoso sí, con ese CO2 venoso elevado. Entonces, la comunicación con todo el resto del equipo, con los enfermeros, con los colegas de anestesia, etcétera, es muy importante para manejar al paciente en SEC. Muy bien. Doc, pues debo decirle que ha tenido mucha felicitación por parte de los colegas, ha sido de gran acogida su conferencia y su aporte educativo, creo, lo que nos ha enriquecido en el actuar diario.
De nuevo, en nombre de ALAP, muchas gracias por su participación, por su colaboración y por tenernos en cuenta en esta formación académica. Muchas gracias a todos los colegas asistentes, muchas gracias. Un último acorte es que para la inscripción de los talleres es necesario que las personas que asistan al Congreso Latinoamericano de Percusión lo hagan con anticipación para garantizarles el cupo en los diferentes talleres que se van a llevar a cabo. De nuevo, muchas gracias y pasen una feliz noche. Les Hasta agradezco pronto. a todos los miembros que estuvieron acá. Estoy para servirles y nos vemos en el Congreso, si Dios lo permite. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.